Buen día, ¿me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo le va, Micaela? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien, acá estamos. ¿Me vas a bancar un segundo que si se conecta alguien más, arrancamos? ¿Querés? Sí, no hay problema. Bien, ¿vos sos del primer cuatrimestre? Del primer, sí, Qué sí, bueno. sí. Dale. Yo me imagino que se va a conectar alguien más. Bien, ¿cómo vas con el módulo 2? Todavía no lo empecé yo. ¿Todavía no? Le hago una consulta, profe. Los trabajos anteriores, yo creo que le envié El trabajo práctico número después 1. de... Sí, el número 1. Sí, lo tenés aprobado, Yo lo creo- tenés aprobado con 10. Me estaba fijando acá en las notas. Ah, bien. Pero no envió las devoluciones, ¿no? A No te la mandé la página. devolución todavía, no. Ah, perfecto, perfecto. Ya lo voy a hacer. Ahora que este fin de, si Dios quiere, ya lo empiezo a hacer. No voy a tener clases presenciales, pasa que me quitaba un poco de tiempo eso. Claro. Y ya voy a empezar ahora a mandar todas las devoluciones, pero sí tengo ya, las tengo corregidas todas. Así que no Ah, buenísimo. te preocupes. Perfecto. Lo que sí no me mandaste el 2, o sea que no lo viste todavía. No, el 2 todavía no se lo mandé. Estaba ahí en proceso. Está bien. Ahí está. Sí. ¿Cuál es la heladera, no? Bueno, a ver, les comparto el trabajo, ¿sí? A ver. Acá veremos, en el módulo 2, veremos qué es interferencia, ¿sí? Interferencia, lógicamente, de ondas, ¿de acuerdo? ¿Qué serían las interferencias de ondas? A ver, ¿qué podría ser? A ver, ¿quién de las dos se acuerda? A ver, ¿quién quiere entrar? A ver, ¿qué serían interferencias de ondas? ¿Qué podría ser? A ver, les voy a compartir acá que tengo justo un archivo de GeoGebra que está muy bueno para ver interferencias. A ver. ¿Pueden verlo? Sí, sí se ve. Bien, a ver, Sí, profesor, se ve. buenísimo. Lo que les quería decir es que, por ejemplo, una interferencia se da, ¿sí?, cuando dos ondas se superponen, que pueden llegar a ser constructivas o destructivas, porque cuando dos ondas se superponen, buenas tardes, Silvia. Cuando dos ondas se superponen, ¿qué ocurre? Estas se pueden sumar, o sea, se obtiene una nueva onda, ¿sí? Que resulta a raíz de esta interferencia, que pueden ser constructivas o destructivas dependiendo del desfasaje que tengan, ¿sí? Fíjense, a ver si puedo, no sé si esto debería ir, en teoría debería funcionar, no sé por qué, deberían estar moviéndose. Fíjense que, a ver si se mueve esto. Por ahí que mi compu se traba. No.
Fíjense, a ver si aparece la onda resultante cuando, por ejemplo, el desfasaje es este, en donde están totalmente desfasadas 180 grados, a que cuando, por ejemplo, tengo este desfasaje. La onda resultante es la de color rojo, ¿sí? Fíjense en qué pasa cuando tenemos la misma, o sea, se encuentran en la misma fase prácticamente, son totalmente constructivas. O sea, la onda 1, que es la azul, está básicamente superpuesta a la onda verde. No sé si pueden ver. Que no sé si es por el zoom y además el internet, que por ahí se pone un poco lento. Fíjense, yo le voy a sacar le voy a dar desfase de esta parte. Fíjense cómo se separan la onda azul, que es la onda 1, con la onda 2, que es la verde. Fíjense que a medida que voy aumentando el desfasaje, la onda resultante se va haciendo más chica. Fíjense. Y a medida que yo aumento, si yo aumento un total desfasaje de 180 grados, fíjense en cómo se oponen y es totalmente destructiva. ¿Sí? No existe casi acá una onda porque se restan una con la otra. Y fíjense en que yo estoy mermando el desfasaje y si le doy totalmente superposición una a la otra, fíjense en que la onda resultante es con el doble de amplitud. ¿Sí? No sé si pueden ver. A ver si puedo subir esto acá. Acá. En este caso tienen diferente amplitud una y otra. A ver si puedo dar la misma. Se pone un poco lenta. Le voy a poner el desfase a la mitad. Y van a ver cómo, a ver si puedo. Yo voy a variar la amplitud en este caso de las ondas. Con esto puedo mover la amplitud. No sé si quieren que les comparta esta herramienta que está muy buena para verla. Podemos cambiar la longitud de las ondas. En este caso son iguales las dos. Ah, están grabando. ¿Sí? Bien, a lo que quiero llegar es que se entiende el concepto de ondas constructivas o destructivas según el desfase que tengan. Fíjense que si con esa amplitud que le he dado a cada una y esa longitud de onda, fíjense que la longitud de onda es más grande, o lo puedo achicar. Fíjense qué ocurre cuando, por ejemplo, tengo un total desfasaje, ¿sí? Son totalmente destructivas, o sea, no va a haber una onda resultante, ¿sí? Fíjense que si a medida que voy quitando el desfasaje, va a aparecer una onda resultante porque dependen de la construcción que tengan estas dos, ¿sí? Y si le doy la superpongo totalmente una sobre la otra, fíjense que obtengo de nuevo otra onda resultante con una amplitud obviamente del doble, ¿sí? Que la que tenían las otras dos, porque se superponen. Aquí son totalmente constructivas. Si bien en el módulo no les he explicado cómo hacer, yo simplemente les dije cómo calcular cuando es constructiva o totalmente destructiva nada más, pero cuando tenemos un desfase a la mitad no les puse la ecuación, ¿sí? Porque es un poco más complicado cuando tenemos este tipo de interferencia, ¿de acuerdo? Ahora voy a cambiar de acá. Vamos a ir al práctico. Y por ejemplo, ustedes en el punto 1, a ver, arrancamos con el punto 1, a ver qué tengo. Dice 2. Focos generan ondas coherentes, dice de frecuencia 150 Hz en un mismo medio con una amplitud de 0,5 metros, sabiendo que la velocidad de propagación de las ondas es de 300 metros por segundo. Y se determina, por un lado A, la ecuación de la perturbación en un punto P al que llegan ambas ondas, y la amplitud de perturbación de un punto 1 situado a 4 metros del primer foco y a
6 metros del segundo. Antes de continuar con esto, ¿quién tengo acá del segundo cuatrimestre? Ah, Guillermo. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Hola, profe. Ah, y Pablo. Sí, en realidad yo le explico, nosotros somos el segundo cuatrimestre, pero el año pasado, como teníamos un par de materias correlativas, que no lo sabíamos, no pudimos hacer su materia. Entonces vamos a hacer el primer cuatrimestre. Ah, está bien, no hay problema. Sí, sí. No, le digo, porque aquellos que están haciendo el segundo cuatrimestre, esta es la explicación del primero. ¿Sí? Por ahí, bueno, si se quieren quedar también no hay problema. Yo voy a continuar. Y si quieren hago otro Zoom. A ver, yo tengo ahora, a ver, a las 16. Y sí, podemos hacer otro Zoom a las 4:30. No sé si quieren entrar para que hagamos el segundo cuatrimestre. ¿Sí? Bien, yo les dejo si quieren la noticia enseguida. Para los que quieran hacer el segundo cuatrimestre. Así te desocupo que ya. Bueno. Vamos a ver entonces. A ver, ¿cómo proponen resolver el punto 1? A ver. Dice que, o sea, acá lo que yo tengo que hacer es construir dos ondas. Primero tengo que hallar las ecuaciones de las ondas, porque acá son que dos focos están generando ondas coherentes, y fíjense que tienen la misma frecuencia, ¿sí? Tienen la misma amplitud y la misma velocidad, las tres. O sea, las dos ecuaciones. Entonces, vamos con datos. Acá, fíjense, tengo datos. Siempre tengo que exponer los datos. Y tengo por un lado que la frecuencia es 150 segundos, 150 Hz. Tengo además, ¿qué cosa? Ah, la amplitud, que es de 0,5 metros. Y la velocidad, que sería de 300 metros por segundo. ¿Sí? Bien, ¿qué tengo que hacer para hallar? Porque si yo sé, acá yo justo tengo las ecuaciones de onda. ¿Cómo sería la ecuación de onda? Esta sería una ecuación de onda. Yo tengo que hallar dos ecuaciones de onda. ¿Sí? Simplemente las pongo, no tengo que hacer ningún cálculo. Esta es una ecuación de onda, pero yo para saber cuál es la ecuación de onda y reemplazar estos datos que tengo acá, necesito hallar que necesito hallar en este caso la frecuencia angular, ¿sí? Y la constante K. ¿Cómo puedo hacer eso? La constante espacial vendría a ser esta. ¿Cómo puedo hacer? No sé si se acuerdan que vimos en el primer módulo. Fíjense en que acá yo voy a poner las ecuaciones que tengo acá. Voy a pegar acá abajo para que vamos haciendo. Yo copio y pego porque si no me demoro un montón, porque estas son ecuaciones que tengo que insertar en el Word. Si no me demoro un montón. Fíjense, la constante de la frecuencia angular es igual a 2pi por el periodo, ¿sí? O por la frecuencia. Yo en este caso voy a usar esta que tengo acá, que es 2pi por la frecuencia, porque es un dato que yo tengo, ¿sí? Para hallar esta parte de la ecuación. Y para hallar K es 2pi por la longitud de onda. Pero no tengo como dato la longitud de onda, sí tengo la velocidad y la frecuencia. O sea que vamos calculando una por una, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo que calcular esta que está acá, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2pi por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? Yo acá tengo que la frecuencia es de 150 sobre segundos por 2pi. ¿Alguien me quiere hacer el cálculo? ¿Cuánto me quedaría esto? No tengo calculadora, si usted me ayuda. Tengo 2pi por 150. ¿Qué me daría eso? ¿Alguien tiene la calculadora a mano ahí? 942 sería. 942. Sí, puede ser.
tengo por un lado 942, ¿sí? Y por el otro, yo necesito sí o sí calcular K, pero fíjense en que acá, antes de calcular K, necesito calcular la longitud de onda. Entonces, me quedaría longitud de onda, voy a pasar el espacio acá, la velocidad que sería 300 metros por segundo, sobre la frecuencia que me quedaría en segundos, son 150, sobre segundo o hertz. Ya saben que sobre segundo o segundo a la menos 1 es lo mismo que hertz, ¿sí? Y fíjense que acá segundos se simplifican con los segundos de arriba porque se simplifican los de abajo en una fracción. Y me quedaría ¿cuánto? 300 dividido en 150. 2. Me queda 2. ¿2 qué? 2 metros. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo ya puedo calcular acá. Me quedaría 2pi sobre, en este caso, la longitud de onda, que es 2 metros. Y esto me queda 2pi dividido en 2. Me queda pi. ¿Así? 3,14. Claro, o directamente lo dejo en pi. ¿Por qué? Porque después van a ver que lo voy a simplificar cuando haga la superposición de ondas. Entonces, estos valores yo lo voy a poner con color, que esto es sobre segundo. También lo voy a poner con color, que son los resultados que acabamos de obtener. Ahora lo voy a poner con color, ahora sí puedo elegir. Bien, ¿y cómo me quedaría entonces, por ejemplo, estas dos ondas? Porque son dos. Yo acá voy a poner a esta ecuación de onda. ¿Y cómo la voy a construir? Yo sé que la amplitud, ¿de cuánto es? 0,5. Me quedaría 0,5 seno de, por ejemplo, acá este término W es el 9,42. Y acá me quedaría en la constante espacial 2 metros. Sí, esto le voy a llamar 1. Y la otra me quedaría de la misma manera, ¿no? Porque son dos iguales. Este lo voy a poner 2. Bien. Una vez que tenemos, en este caso, las dos ecuaciones de onda, porque son generadas que dos focos generan ondas coherentes y que tienen las mismas características, o tienen la misma ecuación de onda. Acá me pregunta cuál es la ecuación de la perturbación en un punto P al que llegan ambas ondas. Nosotros tenemos, yo le había brindado ya directamente cómo sacar la ecuación resultante de la superposición de onda en determinado punto, ¿sí? En el que solo teníamos que hacer ¿qué? Reemplazar, no sé si lo tienen ustedes a esta fórmula. ¿Cómo lo hicieron a esta parte de ustedes? ¿Lo hicieron así como lo estoy haciendo yo? No, no lo hice todavía. No, todavía no. Bueno, pero No. por lo menos tenemos idea del módulo. O sea, ¿lo leyeron un poco o estoy por ahí? Sí, ¿leyeron un poco de lo que es el módulo? Les explico. ¿Por qué? Esta es una fórmula, la que acabo de copiar, es una fórmula que ustedes tienen facilitada en el módulo y que ya está calculada, porque esta se la calcula ¿cómo? A raíz de que nosotros sumamos la ecuación de onda 1 con la ecuación de onda 2 y se obtiene esto que está acá, ¿sí? Lo que yo tengo acá abajo, pero yo les doy directamente la fórmula entera para que solamente reemplacemos, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, la fórmula de la función onda 1, ¿sí? Más F2. A ver si... No se le vea un poquito más de zoom, así pueden verlo.
Entonces, de pronto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente nosotros presentamos las ecuaciones de cada onda, que son iguales, ¿sí? Nada más que antes tenemos que calcular la frecuencia angular, ¿sí? Que es parte de la onda, que lo representamos con omega, ¿sí? Y lo que sería la constante espacial K, que lo representamos con la letra K, y también es parte de la onda. La amplitud, ¿sí? Es representada por A, y solamente hacemos eso, ponemos los valores que corresponden a las ecuaciones de onda, ¿sí? Luego, estas dos ecuaciones deben ser sumadas, o sea, tengo que hacer las ecuaciones de onda porque se suponen que en un determinado punto, ¿sí? Las ondas en un determinado punto van a hacer una intersección y quiero saber cómo sería la perturbación, digamos, de la onda resultante en ese punto. Entonces, sí o sí las tengo que sumar, ¿de acuerdo? Y se obtiene directamente con esta fórmula que yo le llamo I resultante, ¿sí? O F resultante, también podría llamarse así. En donde directamente nosotros no vamos a tener que sumar y aplicar todos los cálculos, sino directamente yo ya les dije que usen esta fórmula, y en esta fórmula reemplazamos. ¿Qué vamos a reemplazar? Los valores de K, los valores de A, que nosotros ya los tenemos aquí arriba con color. Acá me faltó... aquí, ¿qué pasó? Que me faltó el 2. Está faltando. Lo único que tengo que hacer es reemplazar 2A, que serían, ¿quién? 2 veces la amplitud. En este caso la amplitud dijimos que era, como dato que tenemos, 0,5. O sea que acá 2 por 0,5 me quedaría directamente, ¿cuánto? 2 por 0,5 me queda directamente 1, ¿verdad? Coseno de K, yo directamente, acá ustedes no tienen que hacer ningún cálculo, solamente reemplazar nada más. K, que sería en este caso pi, yo voy a poner acá con color. O sea, no se asusten con el tamaño del ejercicio, porque no tienen que hacer mucho, en realidad solamente con los datos que tengo, calcular lo que sería la frecuencia angular, en este caso omega, tienen que calcular la longitud de onda para poder calcular K, y con estos tres, simplemente lo que hacemos es reemplazar, nada más, ¿sí? Por el seno de nuevo acá, la constante angular, que sería 942, ¿sí? Acá. Menos K, que sería pi, ¿sí? Y eso sería todo. Eso sería como la onda resultante en la perturbación en el punto P al que llegan ambas ondas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo tengo un punto determinado, en un punto y en algún momento dos ondas, que en este caso son iguales, ¿sí? Tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, la misma velocidad, en un determinado punto, si van a hacer alguna intersección, sí, yo quiero saber esa perturbación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar las ecuaciones de esas dos ondas. Y se obtiene esta, que sería como la ecuación de esa onda, de nuevo. Pero además, me pregunta, por ejemplo, en el apartado B, dice la amplitud de perturbación en el punto 1, dice situado a 4 metros del primer foco y a 6 metros del segundo. O sea, acá me da, estas distancias son las distancias donde se encuentra un punto 1, ¿sí? de los focos que están generando estas ondas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es reemplazar lo que sería x1, x2, que lo voy a poner acá, solamente en la amplitud, porque la amplitud viene a ser de nuevo esta parte. La amplitud de la onda resultante voy a poner un poco acá abajo. Sería esto que yo acabo de copiar.
sería solamente esta parte, ¿sí? Porque esto se convierte de nuevo en la amplitud y solamente la ecuación de la onda resultante sigue siendo esta parte de acá que hemos calculado, y esto se convierte en la amplitud, pero acá me ayuda a decir lo siguiente. Dice la amplitud de la perturbación en el punto 1, dice situado a 4 metros del primer foco y a 6 metros del segundo. O sea que acá yo voy a tener que x1 es igual a 4 metros y x2 es igual a 6 metros. Entonces, con eso, ¿qué hago? Porque de nuevo, esta es la amplitud de la onda resultante, y con solo, si yo tomo la amplitud, la tengo que resolver porque acá me dice que cuál es la amplitud de la onda resultante, siendo que los focos se encuentran a esta distancia del punto, ¿sí? Estos focos, el foco del primero se encuentra a 4 metros, y el foco de la segunda onda se encuentra a 6 metros, donde interseccionan los puntos. Entonces, acá yo tengo que reemplazar x2, que en este caso sería 6 metros, menos x1, que sería 4, quedándome, de nuevo, esto lo voy a hacer acá abajo. Ahí está. No. Quedándome acá 4, 6 menos 2, me quedaría 2. Ahí sí puedo seleccionar el 6. Y me queda 2 sobre 2, 1. ¿Sí? Por lo tanto, me quedaría 1 por coseno de pi. ¿Cuánto les da eso? Para saber la amplitud. A ver qué me da coseno de pi, y cuando estamos trabajando con radianes tienen que poner la calculadora en modo radianes, en modo rad que dice arriba, y calculan el coseno de pi. ¿Me pueden decir cuánto les da? ¿Siguen ahí? Ya saben, activen el micrófono para hablar. A ver. Profe, menos 0,99. Sí, puede ser. 0, 1 por el coseno por pi, ¿se calcula? claro, directamente sería coseno de pi. Sí. Sí, menos, pero con signo negativo. Sí. 0,999. Bien. Esto me quedaría en metros. Este sería el resultado. ¿Por qué? Porque acá esto eran metros, yo me olvidé de ponerle 3 metros, 3 metros. Y obviamente acá me quedaría metros. Porque estamos hablando de la distancia, que es la amplitud, ¿sí? Ese sería el resultado. Pero si queda negativo, Le queda negativo, lo vamos a dejar así porque la amplitud tanto como abajo hacia arriba es la misma distancia, 0,99. No modifica. No. Bien. A ver, hagamos un repaso de lo que hice. ¿De acuerdo? A ver si así me entienden un poco, me van entendiendo. ¿Se entiende lo que intento explicar? La primera parte está confusa, pero Primera por ahí parte. puede ser porque no leí el módulo. Ah, bueno, sí. Sí, para hacer esto necesito que sí o sí tenga una previa lectura del módulo. Sí, eso sí. Porque si no, por ahí explico y no saben de qué estoy hablando. A ver, si consigo, denme un segundo, consigo acá una imagen para ver qué sería cuando tengo una interferencia de onda en un determinado punto de dos focos que están, a ver, denme un segundo, ya les copio una imagen, voy a poner acá.
Ah, no, pero espera, acá tengo el módulo cerca. Y les voy a copiar la imagen de lo que a lo que me refiero cuando hablo de que dos focos están generando ondas, en este caso con las mismas características, pero que interseccionan en un punto. Nosotros estamos estudiando lo que ocurre en ese punto, ¿sí? A ver. Espera un segundo, mi computadora anda a gas últimamente, que tengo un montón de cosas, está muy cargada. Ahí está. Profesor, igual la clase queda grabada. Y queda grabada, no se preocupe. Ah, bien. Yo les tengo que mandar a la profe Sofía y ella creo que la carga a YouTube. Ahora los tienen que cargar, digamos. Tengo que mandar las clases anteriores, la de hoy, bueno, la que vamos a tener la semana que viene, y calculo que ahí van a empezar a subir todas. A ver, no tengo la imagen. ¿La semana que viene hay clases? Sí, yo no tengo problema de darle zoom, ¿no? Yo les voy a colgar igual los links. Capaz que Ah, porque tenía entendido que era la semana pasada y esta semana. claro, pero Pero yo... mejor si tenemos la semana que viene. Claro, sí, no, sí, van a tener conmigo porque yo les debo una clase. Yo tuve un inconveniente con el link, la verdad no sé qué pasó. Yo la clase de la semana pasada me conecté y vi que no entraba nadie. Yo digo, bueno, ¿qué pasó? No Es sé que si no nos dejaba entrar. Me parece que hubo un problema con el link porque estábamos todos esperando que nos acepte y no nos aparecía que usted nunca había entrado a la clase. es más, la grabé, digo yo, pues, qué raro que no hayan entrado los chicos, porque como me pedían que algunos chicos que sí o sí necesitaban la clase, digo yo, qué raro que no entren. Bueno, de todas maneras, sí, puede ser que haya sido un error con el link. A lo mejor yo me estuve fijando si les he pasado bien o no, la verdad que no entendí por qué. Porque yo termino con los chicos de álgebra e inmediatamente estoy con ustedes. Entonces, dijo, no sabía qué había pasado. Pero no se preocupen, la clase que viene, o sea, la semana que viene sí les voy a colgar un link para que sí o sí terminemos este práctico, ¿de acuerdo? Ah, buenísimo, profe. Me imagino Sí, que hasta mejor, eso, por favor. me imagino que hasta eso van a leer un poco, ¿no? Sí, Sí, ya. sí. Vale. Sí, es que en realidad estábamos esperando tener una clase, creería. Yo al menos estaba esperando poder entender un poquito. Si me lo explican a veces mejor. Claro, no, sí, te entiendo. Bueno, sería ideal. Ay, no sé qué pasó. No. ¿Hola? ¿Siguen ahí? Sí, sí. No sé, como que se me cortó el internet. Ahí está. Se me fue 2 segundos. A ver, déjenme ampliar el chat. Sí, el viernes, claro, el viernes 28 tenemos las clases a las 15, ¿sí? No se preocupen. Por ejemplo, Silvia me dice que está trabajando. Sí, no se preocupen. Yo sí lo terminamos la semana que viene el práctico. Si tengo que hacer 2 links para terminarlo, lo hacemos, ¿sí? No se preocupen. A ver, tengo clavada la compu, no sé. ¿Pueden ver ustedes el módulo? ¿Es el práctico? Yo nomás me quedo en blanco. No, Ah, está en blanco, dice. Ahí está. Ahí me aparece. Ahí está. ¿Saben qué? Que quise copiar una imagen de Google y no sé. Se trabó. Ahí apareció. Bien. Repaso. No, esto es. Ahí está. Bien. Repaso lo que hice. No puedo pegar la imagen, no sé por qué. No sé por qué no me deja pegar.
A ver, voy a intentar de nuevo, así les explico qué quiere decir esto cuando hablo que hay una interferencia. Interferencia ya saben que se refieren cuando las ondas se superponen, ¿sí? Cuando Sí. tenemos ondas electromagnéticas, ya sean de luz o lo de que sea, ¿sí? Siempre y cuando sean electromagnéticas, ¿qué quiere decir esto? Que están a la velocidad de la luz. Pero fíjense que cuando interseccionan dos ondas, ¿sí? Producen interferencia, hay una perturbación y se obtiene una onda nueva, ¿sí? Al menos que sean totalmente desfasadas y sean totalmente destructivas, ¿sí? Ay, no encuentro la imagen, no la puedo pegar. Yo le voy a dar, si quieren, la semana que viene, porque ya se me corta el zoom de nuevo. Vamos a hacer un repaso, porque estos son 3 puntos iguales. O sea, del práctico son estos 3 puntos son los mismos, se hacen de la misma manera. Lo primero, a nosotros nos dicen que dos ondas generan, que dos focos generan ondas coherentes y nos dicen que tienen la misma frecuencia, porque las dos están a 150 Hz, tienen la misma amplitud de 0,5 metros. Ya saben que la amplitud es como la distancia que tiene, o sea, el alto ya sea del monte o el valle de la onda con respecto a su eje, y la velocidad de propagación, que acá dice que es de 300 metros por segundo, ¿sí? Las dos son iguales. Entonces, como las dos son iguales, yo pongo los datos acá de la frecuencia, la amplitud y la velocidad, y con esto calculo lo que yo necesito para reemplazar en la ecuación de onda, que es esta que tengo aquí. ¿De acuerdo? Que es, por ejemplo, la ecuación de onda es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular, ¿sí? Más o menos la constante K, que es la constante espacial, que me dice el espacio que ocupa la onda, y más y un menos va a depender si la onda se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, pero bueno, yo tengo que armarla la onda, o sea, tengo que armar los componentes, no la sé, y los voy haciendo, ¿cómo? Calculando con la frecuencia angular, en este caso sería 2pi por la frecuencia, y así voy calculando estos valores que me ayudan a mí a construir cada una de estas ecuaciones de onda, ¿sí? Luego, cuando hacen intersección estas dos ondas que están generadas por focos diferentes, me dice aquí que yo tengo que aplicar sí o sí esta fórmula, que en realidad no tienen que resolver nada, yo ya les dejé esta fórmula para que directamente ustedes reemplacen, ¿sí? La primera parte de esta onda que dice 1 por el coseno que me quedó aquí, viene a ser la nueva amplitud. Y ustedes con la nueva amplitud reemplazan los puntos que distan, los focos que están generando esas ondas, para saber cuál es la amplitud de la nueva onda, y luego se la construye de nuevo, ¿sí? Voy a dejar de compartir, así me puedo despedir. Necesito, chicos, que lean el módulo, así ya en la clase que viene vamos mucho más rápido, ¿puede ser? Sí, profesor. Bueno, hagamos eso. Sí, profe. Los veo el viernes que viene, y me mandan WhatsApp por las dudas, los que tengan dudas mientras van resolviendo. ¿Y WhatsApp a dónde, profesor? ¿No lo tienen? No. Acá les dejo en chat. Ahí está. Se me corta el Zoom, por las dudas me voy despidiendo, ¿sí? Bueno, profesor, gracias por el número, así nos sacamos las dudas. Sí, sí, por favor, me mandan WhatsApp. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Ahora empiezo con álgebra, con los chicos de álgebra. Que esté bien, hasta luego. Nos vemos.